también se le llama aplasia medular, también se le llama la anemia aplásica. Tiene una característica de que tienen o sea, como diagnóstico diferencial a la insuficiencia medular, o sea, la anemia plástica versus insuficiencia medular. La anemia plástica dice que se va a referir específicamente a la pancitopenia, o sea, en el tejido vamos a encontrar disminución de glóbulos rojos, de glóbulos rojos blancos, o sea, de las tres líneas, en asociación con hipoplasia o aplasia de la médula ósea. A eso es lo que es. O sea, hay una aplasia con, digamos, con un aspirado de médula seco, digamos, ¿no? O sea, una aspirada de médula donde no hay mayor producción de líneas hematológicas, ¿no? Esta condición representa una falla primaria en la producción de células sanguíneas debido a la pérdida funcional del tejido hematopoyético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierde el tejido hematopoyético, se pierde el tejido hematopoyético, y por eso se caracteriza la anemia plástica. En cambio, la insuficiencia medular constituye un término más amplio donde las citopenias son causadas por reemplazo de la médula ósea. O sea, por ejemplo, por reemplazo de la médula ósea. No es que la médula ósea se vaya apagando, ¿no? No es que se vaya hipoplasiando, se vaya haciendo una aplasia, desapareciendo la médula ósea, sino se va desplazando por otro tejido, ¿no? O por otro tejido, o ya sea por un tejido que haya migrado, o sea, por un tejido que haya hecho metástasis a ese lugar, un tejido que haya hecho metástasis a ese lugar, y ese tejido que esté haciendo una lesión que ocupa espacio, ¿no? Una lesión que ocupa espacio o por síndromes mielodisplásicos con diferentes mecanismos mielopatológicos, ¿no? Entonces, por síndromes mielodisplásicos o síndromes que causan alteraciones mielomorfológicas que en diferentes mecanismos fisiopatológicos. Y estos causan insuficiencia medular, ¿no? O lesiones ocupa espacio. O sea, la médula está bien, pero hay algo que esté condicionando que la médula no funcione adecuadamente, ¿ya? Pero recordemos algo, si estamos hablando de la médula ósea, estamos hablando de hipoplasia, estamos hablando de, digamos, de lo que es la célula madre, ¿no? Que el problema es de que ya llega al punto de la aplasia de la médula ósea que va a desaparecer la célula madre, pues, ¿no? La célula madre se, se convierte, desaparece ya completamente, ¿no? Entonces tenemos que recordar a la célula madre, ¿no? La célula madre tiene como fuente primaria, origen de célula madre, son CD34, como dice aquí, son CD34 positivas. Tiene una capacidad la célula madre hematopoyética es multipotencial y tienen una capacidad de autorrenovación, ¿no? Tienen una capacidad de autorrenovación, o sea, nunca se agotan, siempre están manteniendo su pool, ¿no? Y por eso dice que la compresión de estas células es fundamental para entender la patogenia de la anemia plástica y las estrategias terapéuticas dirigidas. ¿Ya? Entonces, esto es la célula madre, ¿no? El stem cell, la célula madre multipotencial. Como ustedes saben, hay una célula madre totipotencial, hay una célula madre pluripotencial, hay una célula madre multipotencial y hay una célula madre unipotencial, ¿no? Y la célula madre multipotencial es aquella célula madre que está asociada a la célula madre, en este caso,
que da origen a tejido mesodérmico, ¿no? Que da origen a tejido mesodérmico, que es en este caso tejido mesenquimal o tejido hematopoyético. La patogenia, la patogenia de la célula de la anemia plástica, por eso dice, se asocia fundamentalmente con la pérdida de la célula madre hematopoyética. O sea, pues está hablando de la célula madre, ¿no? Se pierde la célula madre. Por eso hay una hipoplasia, ¿no? No se generan células madre. Y la disminución de las células maduras en circulación, obviamente, ¿no? Si no hay células madre, desaparecen las células madre por cualquier factor, condición asociada que haga que las células madre se afecten. A eso vamos a llamar aplasia de la médula ósea, ¿no? Sería lo más, digamos, certero llamarlo que anemia aplásica. No solo que viene con anemia, se le llama anemia aplásica, ¿no? Cuando el conjunto de las células madre hematopoyéticas cae por debajo de una masa crítica, las demandas conflictivas de autorrenovación y diferenciación pueden constituir inevitablemente la pancitopenia. O sea, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la expresión, digamos, eh, circulatoria de la anemia aplásica? ¿Cuál es la expresión circulatoria? La expresión circulatoria va a ser la pancitopenia. La expresión circulatoria va a ser la pancitopenia, ¿ya? Los procesos fisiopatológicos que conducen a la pérdida de célula madre hematopoyética. Miren, los procesos fisiopatológicos que conducen a la pérdida de célula madre hematopoyética y causan anemia plástica incluyen mecanismos autoinmunes. Mecanismos autoinmunes. ¿Ya? Mecanismos autoinmunes que pueden ser capaces de hacer que se destruyan las células madre, las lesiones directas a las células madre hematopoyéticas, fármacos, productos químicos y radiación, algunas infecciones virales, trastornos clonales y genéticos. Mire, pero finalmente lo que quiero que se den cuenta es que la anemia plástica, el quién es el principal, ¿cuál es la patogenia principal? La destrucción de las células madre hematopoyética. ¿Cuál es el trasfondo del asunto? Es que al haber esta destrucción de las células madre hematopoyéticas, hay digamos, no hay una buena formación de, no hay una buena formación del pool de células circulatorias, ¿no? Lo que quiere finalmente es llevar a hacer una pancitopenia. La evolución clonal, esto es importante, ¿no? Que ustedes lo sepan. Dice, la anemia plástica puede coexistir o evolucionar hacia otro trastorno hematológico, ¿no? Por ejemplo, la condición inicial puede ser una anemia aplásica, ¿no? La condición inicial puede ser una anemia aplásica, así es la condición de inicio, ¿no? Pero, y este puede pasar a ser convertirse en una hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un defecto de membrana, o puede tener una transformación displásica, como convertirse en un síndrome mielodisplásico, o tener una progresión maligna, ¿no? En una leucemia mieloide aguda. ¿Ven? Entonces, la anemia plástica, si bien es cierto, te puede causar pancitopenia, pero digamos, si bien es cierto, estas células madre pueden ser anormalmente que no hay, ¿no? Pero pueden llegar digamos, a activarse completamente y al activarse, ¿qué van a suceder? Pueden llegar a tener, pues, una mala activación y llegar a tener estos trastornos de membrana, transformaciones displásicas, progresiones malignas, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, ¿ah? Estamos aprendiendo ahí.
Entonces, dentro de las causas que estamos viendo de la anemia plástica, ya hemos visto pues trastornos autoinmunes, virales y entre otras, ¿no? Vamos a ver algunas causas. Y algunas, dentro de las causas, no hay una causa subyacente identificada y se clasifican como idiopáticos. O sea, no se encuentra una causa, ¿no? Solo lo que dicen es una médula ósea seca. O sea, lo encuentran, le hacen un aspirado y no encuentran pues médula ósea, ¿no? O encuentran una hipoplasia de la médula ósea. Encuentran poca cantidad de médula ósea. ¿Ya? La otra posibilidad, mira, dice medicamentos citotóxicos y o radiación ionizante. Como por ejemplo, ¿qué medicamentos hablaríamos, no? El clorfenicol. El clorfenicol fue un clásico que causaba aplasia de la médula. Y el clorfenicol es un clásico que causaba aplasia de la médula. Pero lo curioso, que el clorfenicol era idiosincrático. ¿Por qué? Porque el cloranfenicol, digamos, en Estados Unidos, lo retiran porque causa aplasia de la médula ósea. Y cuando estos bandidos americanos hacen su estudio justo para la tifoidea en, en pacientes bolivianos, resulta que los pacientes bolivianos no hacen aplasia de la médula ósea. ¿Ve? Entonces, eso se llama idiosincrasia, ¿no? Son respuestas diferentes por, digamos, por raza, no sé, o por distribución geográfica, tendremos alguna condición que hace que no tengamos ese tipo de respuesta, ¿no? La carbamazepina, valproico, fenitoína, efectivo, que son medicamentos comunes, ¿no? Pero que en algunas personas, por eso se dice que la respuesta es idiosincrática, puede tener en algunas personas, pueden hacer anemia plástica, ¿no? Postquimioterapia. La postquimioterapia hay una disminución hay una pancitopenia dentro de los 7 a 10 primeros días. O sea, se espera pues una gran caída de una pancitopenia, ¿no? Se espera una caída de las tres líneas celulares. Pero, pero esta caída de las tres líneas celulares no se hace, digamos, persistente, ¿no? Esto no se considera aplasia de la médula ósea, ¿no? O anemia plástica, ¿no? ¿Por qué? Porque la médula recupera, ¿no? La médula recupera su función y su estadio inicial. La médula recupera su función y su estadio inicial. Entonces, por nada se considera anemia plástica, ¿ya? Entonces, los pacientes con postquimioterapia. Y los que no recuperan, aquellos que no recuperan, como en el caso, por ejemplo, cuando hacen radioterapia, hay algunos como decir en la jerga médica, queman la médula, ¿no? Y el hecho de que queman la médula, que es lo que consideran, pueden hacer pues que la médula no llegue a funcionar, funciona inadecuadamente, entonces puede producir aplasia de la médula. Vamos a ver, entre las otras cosas, como yo decía, aquí está la reacción ionizantes. Otra de las causas, tenemos las toxinas, los solventes, mira, ¿ve? Solventes, los agentes desengrasantes, cosa que lo podemos tener de uso común, ¿no? Uso común en las lavanderías, por ejemplo, ¿no?
los productos químicos, industriales, los insecticidas que lo utilizan por las plantas, ¿no? Y los pesticidas. Infecciones virales puede causar neoplasia virus de hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. El VIH también te puede producir aplasia de la médula ósea. Y eso se tiene que pensar, claro, eso se piensa dentro del contexto de toda la historia clínica, ¿no? Dentro de todo el pero, nunca hay que dejar de sospechar en una persona joven que tenga una conducta promiscua de vida, para sospechar de aplasia de la médula ósea por VIH, ¿no? El mecanismo puede implicar la activación de las células T con liberación de citoquinas, ¿no? Las anomalías clonales, la hemoglobina paroxística nocturna per se, el síndrome mielodisplásico pueden llevarte también, ¿no? Las manifestaciones clínicas, entonces ustedes dirán, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? Esto lo veríamos de acuerdo a la profundidad de la pancitopenia, pues, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, una, si está muy neutropénico, si está muy neutropénico, entonces el paciente va a tener infecciones bacterianas muy persistentes y va a tener infecciones ya no solo bacterianas, sino por hongos, y que pueden resultar ser graves y potencialmente fatales. Ahora, si tiene plaquetopenia o trombocitopenia, no solo puede haber gingivorragias, petequias, equimosis, sino también puede, puede haber haber hemorragias mayores, ¿no? Hemorragias mayores. Por eso va a depender de la cantidad de, ¿cómo se llama esto? De la cantidad de la profundidad de la, de la hemoglobina, de las plaquetas, ¿no? Si tenemos una hemoglobina no, que no está tan profunda, obviamente no nos va a dar un síndrome anémico, ¿no? Pues, la anemia, la fatiga progresiva, la disnea de esfuerzo. En la presentación pediátrica se asocia a síndromes hereditarios, incluyen baja estatura, microcefalia, retraso en el desarrollo y lesiones características de la piel y las uñas. Dice en la presentación pediátrica, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros acordarnos la aplasia de la médula ósea? ¿Cuál es la manifestación clínica? La manifestación clínica está asociada a la pancitopenia. Entonces, en la manifestación clínica, la anemia plástica está asociada a la pancitopenia. ¿Ya? Así es. El diagnóstico, siempre la clínica, ¿no? Clínica es anamnesis, antecedentes, examen físico, eso es clínica, ¿no? Preguntar siempre por exposición a fármacos, sustancias químicas, antecedentes si ha habido hepatitis, infecciones virales, infecciones fúngicas, si ha habido todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, y en el examen físico, obviamente podemos encontrar que ha habido, que ustedes vean que haya palidez, petequias, si encuentran, por ejemplo, petequias, hay un signo indirecto de plaquetopenia, palidez, petequias, hay un signo indirecto de plaquetopenia, si hay palidez, hay un signo indirecto de anemia, ¿no?
Y obviamente con eso solicitan pues un hemograma donde van a ustedes a observar realmente lo que es una pancitopenia, ¿no? En un hemograma hay una pancitopenia, ¿ya? En un hemograma hay una pancitopenia. Dice, para el diagnóstico, como hay una pancitopenia, que no es por vitamina B12, no es por nada de eso, entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir de que necesitamos un aspirado y biopsia de médula ósea, ¿no? Un aspirado y una biopsia de la médula ósea para establecer el diagnóstico de anemia plástica y excluir otras causas de pancitopenia. Y la médula ósea va a ser hipocelular. Y lo que algunos hematólogos lo llaman, pues, va a ser una médula seca, ¿no? Una médula seca, una médula que no tiene mucho, no tiene casi nada de este, de, de células, ¿no? ¿Ya? Entonces, las células hematopoyéticas residuales son morfológicamente normales y la hematopoiesis no es megaloblástica, ¿no? Entonces, estamos ahí, mira, no tenemos mayor cosa. Las células hematopoyéticas, no hay infiltración de la médula S con células malignas o fibrosis, ¿ve? No hay mielofibrosis. Ojo, ojito, no vayan a recordar, no vayan a, a ustedes a estar confundiendo la mielofibrosis con la anemia plástica. La mielofibrosis es un trastorno mieloproliferativo que lleva, obviamente, puede llevar a pancitopenia, pues porque es fibrosis, pero la anemia aplásica es muy diferente que, que les va a llevar a destrucción del stem cell, ¿no? Y consecuentemente a pancitopenia, ¿no? Está sencillo y fácil todo. Clasificación de severidad de la anemia plástica. Eh, Criterio de celularidad. Dice si la médula ósea menor del 25% del valor normal de las células, celularidad menor del 25% para la edad del paciente. Su criterio es de celularidad para grave. Y los criterios hematológicos. Recuento absoluto de neutrófilos menor de 500. A eso ya se llama neutropenia grave. Neutropenia grave, a eso se llama neutropenia grave. Mira, fíjense. Recuento de plaquetas menos de 20.000. Como sabemos, a eso ya se le llama plaquetopenia grave, ¿no? Recuento de reticulocitos menos de 60.000. No, rusos de 50.000, miran, o sea que no hay respuesta medular, no hay respuesta medular, ¿no? Y la anemia plástica muy grave se define cuando los recuentos absolutos de neutrófilos son menores de 200, menor de 200, requiriendo manejo urgente y agresivo. ¿Ya? Recuento de neutrófilos menor de 200. Entonces, así quedamos, recuento de neutrófilo menor de 200 cuando decimos que es muy grave. Entonces quedamos así, vamos a ver el siguiente. Aquí está biopsia de la médula ósea en anemia plástica. Miren, ve, casi no se ve médula ósea roja, ¿no? Aquí sí se ve médula ósea roja bien bonito. Aquí casi no se ve médula ósea roja, todo está cubierto. No hay espacio de médula, todo es grasa, grasa, grasa. Y aquí sí se ve médula ósea roja, ¿no? Claro, eso es lo que decíamos, pues la hipocelularidad. Muy bien, exactamente, ¿no? La hipocelularidad que, eh, que se observa en el aspirado de la médula ósea, ¿no?
la hipocelularidad que se observa en el aspirado de la médula ósea, ¿no? Eso es lo que dice. Diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial viene no de la, no va a venir directamente de lo que ustedes pueden imaginarse de la aplasia, o sea, del aspirado. Si no viene, si no está viniendo de lo que es cómo se está manifestando, de la pancitopenia. O sea, la pancitopenia, esa es su manifestación clínica, ¿no? Y la pancitopenia la pancitopenia puede ser producida, por ejemplo, como en ese caso, como ustedes ven ahí, puede ser producida ¿por qué? Por el déficit de vitamina B12, ¿no? Anemia megaloblástica. Pero la diferencia que vale es médula ósea hipercelular, ¿ve? ¿No? La otra era médula ósea hipocelular. Y aquí es una médula ósea hipercelular y megacardioblastosis. La insuficiencia medular secundaria. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? La insuficiencia medular secundaria. Hay un trastorno infiltrativo secundario, puede ser una infiltración tumoral, puede haber fibrosis, alguna cuestión de ella, ¿no? O una infiltración neoplásica, fibrosis medular, ¿no? Eso es, ¿ve? Supresión tardía causada por fármaco tóxico, radiación, infección viral, ¿ve? Entonces, también, ¿no? Y síndrome de mielodisplásico hipoplásico, celularidad reducida, pero con displasia morfológica característica. Entonces, si bien es cierto que la anemia plástica ¿cómo se llama? Hay hipocelularidad. La celularidad es a células normales, con células normales. La celularidad es con células normales, no son células displásicas, no son células dismórficas. ¿Ya? Entonces, en cambio, el síndrome mielodisplásico hipoplásico, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Establecer el diagnóstico es importante para determinar el tratamiento más apropiado, el diagnóstico diferencial. Entonces, y el tratamiento, bueno, esto lo vas a dejar a los hematólogos. Los leucocitos en sí, recordemos un poco de la leucopoiesis, el proceso de formación de glóbulos blancos, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. De una célula madre mieloide, es una célula madre linfoide. Esto ya no lo veo porque ya lo conocen. Y los leucocitos normales, sí, esto sí siempre me gustaría que lo recuerden en esta parte, porque de aquí vamos a venir repitiendo durante todo nuestro ejercicio de la medicina, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los leucocitos de 4.000 a 10.000. O algunos, mira, más fácil, ¿no? 5.000 a 10.000, hay otros que dicen 5.000 a 11.000, ¿ves? Por ahí, pues no. Nada, alguien le dice 4.000 a 10.000, otro va a decir 5.000 a 10.000, 5.000 a 11.000, pero por ahí va. Lo que sí es los valores absolutos son los que ustedes tienen que bastante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, miren, el valor porcentual de los neutrófilos es de 60-65%. El valor porcentual. Y el valor absoluto es de 2.000 a 7.000. El valor absoluto es de 2.000 a 7.000. ¿Ya? Imagínense. De 2.000 a 7.000 es el valor absoluto. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Los eosinófilos
de 0 a 4%, eso generalmente si lo ven porcentual, los linfocitos de 20 a 25%, pero eso también lo vemos en valores absolutos de 1500 a 3500, pero más el que lo vemos en valores absolutos son los neutrófilos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de neutrófilos con menores de 1000, los valores menos de 1000, hablamos de una neutropenia. Y menores de 500, hablamos de una neutropenia severa o una neutropenia grave. ¿Ya? Una neutropenia severa o una neutropenia grave. ¿Estamos? Listo. Entonces, importantísimo ese detalle. La evolución del neutrófilo, también ya lo sabe, mielocito y finalmente el callado en banda y el polimorfo nuclear y el neutrófilo, ¿no? Y es importante el callado en banda. El callado en banda es importante porque es la parte más joven, digamos, como la manifestación más joven del de lo que es el glóbulo blanco, ¿no? Entonces el callado banda es la más joven y cuando esto se incrementa, se habla de desviación izquierda. Cuando esto se incrementa, se habla de desviación izquierda. ¿Ya? De desviación izquierda. ¿Y cuándo se puede incrementar? En infecciones acompañado de leucocitosis. Leucocitosis a predominio de callados. Alteraciones no malignas de los leucocitos. Alteraciones no malignas de los leucocitos. Alteraciones cualitativas, por ejemplo, trastorno funcional de los fagocitos. Sospechar cuando hay infecciones a repetición. Defectos funcionales de los granulocitos. Defecto de adhesión, quimiotaxis, defectos funcionales en los linfocitos, defectos en la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, defecto de activación en función de células T, alteraciones cualitativas, pero no es muy frecuente, no he visto alteraciones cualitativas, pero lo que sí veo bastante son las alteraciones cuantitativas. Y las alteraciones cuantitativas van desde neutrofilia, o sea, en ver cantidades de neutrófilos mayores de 3000, ¿no? 3500, neutropénicos menores de 1000, menores de 500, eh, eosinofilia. Eosinofilia veo también bastante. Eosinofilia lo vemos en pacientes con alergias. Lo veo bastante en pacientes con alergias y lo veo bastante en pacientes con respuesta a parásitos, ¿no? Con respuesta a la presencia de parásitos. La linfocitosis lo vemos en respuesta a virus. Pues a virus, linfopenia, inmunocitosis, y que también se ve en ocasiones, ¿no? Entonces, las alteraciones cuantitativas, neutropenia, ahí está la pregunta, la neutropenia, ¿qué hacer? Que esto se fije bastante bien en ustedes, porque esto es lo más común que van a tener, es bastante común, neutropenia. La neutropenia se refiere a la disminución del número absoluto de los neutrófilos. O sea, ¿qué significa la disminución del número absoluto? Corresponde a menos de 1500, pero se considera importante, digamos, clínicamente importante, cuando el valor es, digamos, leve, podemos llamar de menos de 1000 a 1500, ya digamos que sí. Moderada de 500 a 1000 y grave ya es menor de 500 células por minuto. Es importante cuando ya es menos de 1000, ¿no? De 1000 a 1500 todavía podríamos hablar pues
que estamos en algo bien, ¿no? Pero al fin y al cabo ya es un paciente neutropénico. Y como ustedes saben, la neutropenia es, digamos, es un foco de ingreso foco de ingreso, digo, cuando hay pocos neutrófilos, uno de los, este, más, más importantes infecciones que les puede dar es las infecciones por hongos, ¿no? La neutropenia. Esta del género de las candidiasis. Del género de las candidiasis. ¿Ya? Cuando es grave, menor de 500, hay mucho riesgo de infecciones severas, graves, potencialmente mortales. Mecanismos básicos de neutropenia: disminución de la producción, diferenciación de los neutrófilos en la médula ósea, producida por la infección, por ejemplo. Redistribución de los neutrófilos circulantes. Destrucción inmunitaria, algún proceso autoinmune. Alguna forma, digamos, por ejemplo, la neutropenia asociada a quimioterapia, la neutropenia asociada a algún medicamento citotóxico. Entonces, de tal forma, esto sucede de tal forma que los neutrófilos, sucede de tal forma que los neutrófilos bajan sus valores absolutos a lo más mínimo, ¿ya? Bajan sus valores absolutos a lo más mínimo. La evaluación de la neutropenia se considera una emergencia médica, ojito, toda neutropenia no se debe de tratar con antibióticos, ¿no? O sea, no es que ya está con neutropenia y debo yo de protegerlo con antibióticos, no es así. Las neutropenias solamente se tratan cuando estas neutropenias cuando estas neutropenias, digamos, dan clínica, digamos, ¿no? Por ejemplo, dan fiebre, pueden dar reactantes de fase aguda, pueden dar ah, procalcitonina, no, PCR elevada, SG elevada, cualquiera de estos puede estar elevado. Entonces, ahí ya nosotros empezamos tratamiento para la neutropenia, ¿no? Antes no, ¿no? La evaluación inicial siempre un hemograma, una historia, examen físico, y el manejo no debe retrasarse mediante la evaluación de la causa de la neutropenia. Simplemente se le inicia una cobertura con antibióticos dependiendo del tipo de paciente, de la condición del paciente, ¿no? Si es un paciente que puede estar muy tranquilo, o si es un paciente que está en un estado, pues, muy delicado, muy grave, su, con compromiso hemodinámico, con, ¿cómo se llama esto? La, eh, con compromiso de órganos, ya sea trastornos tipo bioquímicos de la orina. Definir la urgencia es lo primero a realizar. Todos los pacientes, independientemente del nivel, y si se encuentran, hay que ver si hay hallazgos de sepsis, ¿no? Definiendo sepsis, un paciente que haya qué, es un paciente que haya tenido, es un paciente que tenga disfunción multiorgánica, ¿no? Que tenga lactato elevado, que tenga la procalcitonina elevada, que tenga cualquiera de estos, ¿no? Y que tenga, por ejemplo, una creatinina elevada, un TGV elevado, alguna disfunción multiorgánica, lo que lo va a definir como sepsis, ¿no? Y de ahí puede también estar o no estar asociado a inestabilidad hemodinámica, con o sin compromiso respiratorio.
Este tipo de pacientes, más aún si tienen neutropenia, por ejemplo, ellos requieren tratamiento inmediato, ¿no? ¿No? Sin la necesidad de investigar la causa de la que ocasionó la neutropenia. Entonces, urgente, urgente, urgente. ¿Ya? Los pacientes con neutrófilo menos de 500 requieren hospitalización y se le tiene que ofrecer medicamentos digamos, de primera línea, ¿no? No de primera línea, ¿no? Sino medicamentos, piperacillin, tazobactam, no sé, ¿no? O sea, medicamentos de segunda línea hasta tercera línea, ¿no? Antibióticos mucho más potentes. La historia clínica, tenemos que ver si la infección es activa, previa, y la otra, la presencia de úlceras, aftosas y las infecciones. Por ejemplo, una periodicidad puede ser una neutropenia cíclica. Ahora, este es otro, ¿no? Si una neutropenia viene asociada a una neoplasia, lo hace aún más todavía, lo hace aún más peligrosa. O sea, una neutropenia asociada a una neoplasia lo hace aún mucho más peligrosa, ¿ya? Una neutropenia asociada a neoplasia lo hace aún mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque la neoplasia per se, como ustedes saben, o sea, es una patología asociada a que nos hace inmunosupresor, ¿no? Entonces, como es inmunosupresor, ¿qué es lo que te va a condicionar más la neutropenia? Ya completaste, pues, ¿no? Entonces, todo el cortejo y tienes que iniciar, digamos, con medicamentos como meropenem, lipenem, ¿no? Ya medicamentos un poco más fuertes, ¿no? Estará la historia clínica, trastornos gastrointestinales, medicamentos, de determinarse la relación entre el inicio de la neutropenia y la administración de medicamentos, ¿no? Eso sí, tenemos que estar al tanto, ¿no? Ya en algunos medicamentos. Miren, evaluar el frotis de sangre, relaciones tónicas o cuerpos de Dolé. Cuerpos de Dolé están asociados a sepsis. Pero esto ya es información del patólogo, ¿no? Del patólogo, del hematólogo clínico, los cuerpos de Dolé, ¿no? Los cuerpos de Dolé. Evaluar frotis de sangre periférica, los neutrófilos bilobulados o displásicos, bilobulados o displásicos, miren la forma. Estos están asociados a síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces, al revés, que los neutrófilos son eh, polisegmentados, los neutrófilos son polisegmentados en, en déficit de vitamina B12, pero los neutrófilos bilobulados o los neutrófilos que tienen poco, o sea, que estén bilobulados nada más, no tienen mucho, ¿cómo se llama? Eh, no tienen bilobulados, están asociadas a mielodisplasia. ¿Ya? Eso acuérdense. Los bilobulados están asociadas a mielodisplasia. ¿Ya? No, no, no. Ahora, cuando evalúan en la frotis de sangre periférica los neutrófilos, bueno, los puedes encontrar normales, ¿no? Con 3 a 5 lóbulos. Pero cuando hay polisegmentados, más de 5 lóbulos, tú piensas en anemia megaloblástica. Cuando los neutrófilos son bilobulados o menos de 3 lóbulos, ya eso es característica de la
Característica de los síndromes mielodisplásicos. ¿Ya? A eso voy. Característica de los síndromes mielodisplásicos. ¿Estamos? Al revés es. Eh, si seguimos acá, seguimos hablando de la sangre. Aquí están los neutrófilos hipersegmentados. Aquí están los neutrófilos hipersegmentados. Miren, ve. Eh, Característicos de la anemia megaloblástica. Seguimos evaluando neutrófilos maduros, dice células mieloides inmaduras sin neutrófilos maduros debido a leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces son los mieloblastos, ¿no? ¿No? O los blastos, nada más se les conoce, ¿no? Cuando hablamos de leucemia mieloide, cuando hablamos de leucemia mieloide, son los blastos, blastos. Mieloide aguda. Cuando hablamos de célula mieloide aguda, vamos a hablar de la presencia de blastos. Ajá, ¿está bien? Vamos al siguiente. Otros exámenes que solicitar si estaban sospechando de una neutropenia. Eh, Niveles de vitamina B12, ácido fólico, pedimos siempre. Pruebas de función hepática y detección de hepatitis viral e infección VIH. Pruebas de coagulación, DHL, creatinina, BCG, PCR. Y no realizar estudios de detección de trastorno reumatológico en ausencia de clínica, ¿no? No todo, pues vamos a pensar que sea lupus, que sea alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está el detalle en este caso, ¿no? Para definir la etiología, nunca dejar de buscar trastorno nutricional, ¿ve? Déficit de vitamina B12 que les puede llevar a neutropenia. ¿Se acuerdan que le dije a pancitopenia? Y como tal les puede llevar a neutropenia. Pancitopenia les puede llevar a neutropenia. Causas infecciosas que te llevan a neutropenia. Hepatitis viral, la B y la C te puede llevar a neutropenia. El VIH mismo, ¿ve? Miren, ¿ah? El VIH te lleva a pancitopenia y dentro de ellos te lleva neutropenia. Virus de Epstein-Barr, ¿ve? Condiciones reumatológicas también te llevan a pancitopenia. El lupus, por ejemplo, el lupus más, pues el lupus es el más representativo que te lleva a pancitopenia. Otro, sospecha de malignidad hematológica, realizar un AMO, citometría de flujo para pacientes con esplenomegalia inexplicable y pancitopenia. Entonces puede estar asociado a una leucemia. Esplenomegalia inexplicable, la inexplicable gigante. Este, Generalmente puede estar asociadas a leucemias, ¿no? Fármacos asociados a neutropenia, se los dejo ahí, no necesitamos solamente como referencia, no vayan a estar aprendiéndose todo, solo como alguna referencia de algunos fármacos que a ustedes les gustaría conocer o quizás en su vida diaria lo van a utilizar pues, en la especialidad que elijan, ¿ya? Y la neutrofilia, ese es el otro extremo de la neutropenia, ¿no? La neutrofilia. La neutrofilia es el otro extremo de la neutropenia. Digamos, es cuando hay exceso de neutrófilos como respuesta inmunológica. Respuesta inmunológica, respuesta inflamatoria. Cuando hay exceso. Entonces, cuando los neutrófilos en sangre mayor de 7.500. Y esto puede deberse simplemente a un incremento de la movilización de neutrófilos de las reservas de la médula o de las células periféricas marginales. Neutrofilia, ¿ves? Neutrofilia, un exceso nada más puede deberse.
sea, no necesariamente, digamos, es una respuesta a alguna infección, por ejemplo, neutrofilia, ¿ya? Y esa neutrofilia puede con neutrofilia con desviación izquierda, puede ser, por ejemplo, ¿no? O sea, una neutrofilia con crecimiento de células jóvenes, ¿no? Por ejemplo, neutrofilia con crecimiento de células jóvenes, ¿ya? Entonces, sí. Trastorno en la migración de neutrófilos hacia los tejidos periféricos. Neutrofilia también, ¿verdad? Expansión de la población celular, aumento de la actividad mitótica secundaria a infecciones. Causa de neutrofilia, miren, un montón, hasta los corticoides, por ejemplo, ustedes chicos, cuando lo vean, los corticoides como tal, estos corticoides que, por ejemplo, le damos a los pacientes, dexametasona, le damos dexametasona, le damos prednisona, le damos, ¿no? Bastante. Y uno puede hacer neutrofilia y no necesariamente está infectado. Puedes tener leucocitosis sin desviación izquierda y por neutrófilos, ¿no? Y no necesariamente está infectado. En todos los corticoides, por eso dice, ¿no? Síndrome mieloproliferativo también está asociado a neutrofilia. Entonces, una miscelánea de cosas les puede dar neutrofilia, no necesariamente hay que pensar en una y otra cosa, ¿no? Pero hay que tenerlo presente como una respuesta en situaciones como en emergencia, como respuesta de la médula ósea a alguna circunstancia periférica o como una respuesta de la médula ósea a una, ¿a qué? A un trastorno de la médula ósea a un trastorno mismo de la médula ósea, ¿no? Veamos acá, mira, neutrofilia asociada a infecciones, asociadas a inflamación, fiebre reumática, enfermedad de colágeno, neutrofilia fisiológica y recuento de eosinófilos, de eosinofilia. Eosinofilia también es eosinofilia, acuérdense, parásitos, alergias, parásitos y alergias. Y no paramos de contar, pero parásitos y alergias, por ahí va. Asma, urticaria, edema angeneurótico, fiebre de Leno, uy, todas las cosas, pues voy a ver, pues, eosinofilia. Pero es que se acuerdan, alergias, asma, parásitos, y con eso bastante hacen, ¿no? Después ya las misceláneas de cosas, si es que no hay, ¿no? Ya lo buscan, pues. Hay síndrome Lefer, infiltración de eosinófilos, enfermedades hematológicas, leucemias y todo eso. Linfocitosis superior a 4500, infecciones agudas, infecciones crónicas, síndromes linfoproliferativos, linfocitosis rubiola, mira, una serie de cosas que puede ser. Linfocitosis como problema nada más con linfocitosis les puede dar una diversidad de cosas. Ahí eso les he citado nada más porque necesito que vean que estos problemas no son, digamos, patognomónicos de patologías específicas, sino vienen dentro del contexto de algo mucho más grande, ¿no? Pero que por ahí le demos pinceladitas a algunas patologías, sí, pero vienen dentro del contexto de patologías mucho más grandes, ¿ya? Y esto, linfopenia, causa linfopenia, inmunodeficiencia, destrucción de linfocitos, quimioterapia y radiación, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Ya? Entonces, bueno, por hoy día estamos. Y delegada, ¿y cuándo va a ser nuestra próxima clase?